Bueno, en este video vamos a crear las rutas que vamos a utilizar en, en la aplicación. Para eso vamos a ir a la carpeta Routes. Aquí vamos a ver 4 archivos: API, Channels, Console y Web.php. La API.php es, tal como dice el nombre del archivo, para gestionar las rutas de nuestra API. Si queremos que nuestro proyecto tenga una API de acceso público o privado, para que una aplicación externa pueda consumir datos o ingresar datos a nuestro proyecto, podemos realizar toda la creación de rutas desde esta ubicación, desde este archivo. A diferencia del archivo de web, que son las rutas las cuales vamos a poder acceder desde un navegador. La creación de las rutas para API y para web son exactamente las mismas. Lo único que las rutas que están en el archivo api.php van a estar con un slash, por ejemplo, midominio.cl slash api slash y luego el nombre de la ruta que especificamos acá slash user, por ejemplo. Así que en este caso vamos a trabajar, no vamos a trabajar con API, vamos a trabajar con web. Por lo tanto, vamos a ver que en este archivo tenemos lo siguiente: route get, luego tenemos un slash, una coma, y luego generamos una función. Le pasamos una función como parámetro al método, el cual lo único que hace es retornarme una vista: return view welcome. Estas vistas van a estar dentro de la carpeta resource. Vamos a ahí. En Resources vamos a tener una carpeta llamada Views, donde dentro vamos a tener nuestras vistas, que es nada más ni nada menos que toda la maquetación que va a formar nuestro proyecto, ¿no? Nuestro HTML. Ahora, si se fijan, el formato es .blade.php. Esto es dado que Laravel utiliza como gestor de templates, de plantillas, el gestor de Blade, ¿no? Lo cual nos permite trabajar con una sintaxis exclusiva de Blade para generar bucles, para utilizar variables, para imprimir variables en nuestro HTML, etc. Por lo tanto, si volvemos a mi archivo rootweb.php, vamos a ver que tenemos una ruta y a continuación especificamos el método HTTP que vamos a utilizar para acceder a esa ruta. Por lo tanto, vamos a empezar a crear acá las rutas que voy a utilizar. Route get. La petición HTTP va a ser de tipo get, post, options, put, delete, patch, etc. Las que vamos a utilizar para el navegador, las que van en la barrita de URL, la barrita de direcciones, son de tipo get. Las de tipo post son las variables que nosotros recibimos o que enviamos mediante un formulario, por ejemplo. Así que vamos a crear la primera ruta, get. Vamos a reemplazar la ruta que está acá, ¿ya? Esta la voy a comentar a posterior, así que vamos a hacer exactamente lo mismo. Dentro de Laravel podemos llamar a las funciones, o sea, pasarle como parámetro la función como tal, aquí mismo en este archivo, y pasar, no sé, la lógica. Podemos crear una variable x igual 1 y podemos tener una variable y igual 1, y finalmente vamos a tener una variable z que va a ser igual a x más y. ¿Ok? Ahora, esto no es lo ideal, porque nosotros queremos separar la parte de la vista con la parte del controlador y la parte del modelo. Por lo tanto, esta función, para cosas pequeñas, no sé, devolver un dato estático o específico, podemos dejarla así. Pero para el resto de las rutas vamos a trabajar con un controlador. Así que lo que vamos a hacer es, en vez de pasarle una función como parámetro, vamos a indicarle que queremos utilizar una función que está dentro de un controlador. Y ese controlador no es nada más ni nada menos que un archivo de PHP que nosotros vamos a tener localizado dentro de la carpeta app http
controllers, ¿no? Así que vamos a escribir acá front controller, vamos a hacer una arroba y vamos a indicar que va a ser la función home de esta clase, ¿no? Cada controlador va a ser un archivo PHP que va a estar ubicado dentro de la carpeta controllers http app, y ese archivo va a ser una clase de PHP perdón, una clase de PHP la cual va a tener métodos, funciones en este caso. Y en este caso le estamos diciendo que cuando alguien ingrese a la ruta raíz del dominio, por ejemplo puede ser midominio.cl, lo que va a hacer es que va a retornar o va a ejecutar en realidad lo que hay dentro de la función home, la cual está ubicada, corresponde a mi clase front controller. Así que vamos a guardar y tenemos que comentar esta ruta, ¿no? Block comment, y vamos a generar este controlador porque no existe. Si yo voy a la URL de mi página, voy a block Laravel, vamos a ver que me indica, utilizando una librería que se llama Whoops, Laravel me indica que la class ubicada en app http controllers llamada front controller no existe, por lo tanto tenemos que crearla. Así que vamos a ir a la terminal y vamos a, fíjense, voy a generar una nueva pestaña en la terminal, voy a acceder a mi proyecto y vamos a ejecutar el comando php artisan make controller y vamos a indicarle el nombre de ese controlador, from controller, ¿no? Le decimos, pues, por favor, PHP ejecuta el comando artisan que está dentro de mi carpeta del proyecto, block Laravel, y crea un controlador llamado front controller. Así que presiono enter. Vamos a ver que va a aparecer acá el archivo, si se fijan, me generó un código y adicionalmente dentro de esa carpeta tenemos más información. Tenemos un archivo controller que no tenemos que tocarlo, tenemos que dejarlo tal cual, no nos vamos a meter con ese controlador porque todos los controladores que nosotros vamos a crear van a extender la información que trae mi controlador base. O sea, es como el padre de todos los controladores que nosotros vamos a tener dentro de un proyecto. Y dentro tenemos una carpeta out que tiene controladores de inicio de sesiones, de registro de usuario, etcétera, que son los que vienen predefinidos con Laravel, pero no los vamos a utilizar en estos videos. Así que lo dejamos ahí. Lo único que nos interesa es visualizar nuestro archivo que acabamos de crear con el comando php artisan make controller y el nombre del archivo front controller. Vemos que nos genera un código base en donde nos creó nuestra clase front controller que extiende de controller, que extiende la información que trae este otro archivo. Así que vamos a crear esta función home que estamos llamando aquí desde web. Esta función tiene que ser pública para que podamos acceder desde otra ubicación. La vamos a llamar home y ahí la estamos declarando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retornar, en este caso, una vista que es nada más ni nada menos que decirle, hey, retórname el archivo llamado welcome, ¿ya? Aquí yo voy a nombrarlo como home, ¿no? Para que sea para que funcione y sea acorde, ¿ya? Voy a ir a la web, voy a actualizar y me dice otro error. O sea, ya solucionamos el problema de que la clase front controller no existe. Lo que me indica ahora es que la vista home no ha sido encontrada. Así que una vez eso no ha sido encontrado porque no la hemos creado, vamos a crearla. Clic derecho, new file, home.blade.php. Perfecto, tenemos nuestro home y vamos a en este caso vamos a escribir un código, pero antes de eso vamos a generar algo que yo utilizo mucho, que es crear una base de archivo, ¿no? Ahí van a ver el porqué. Voy a crear una nueva carpeta, new folder, includes, no sé,
y vamos a crear dentro de includes un archivo llamado base.plate.php. Dentro de este archivo base.plate.php voy a generar un código, una base de código HTML. Ay, no tengo instalado acá. Ya, no importa. Vamos a buscar HTML5 base template. Vamos a copiar este código. Ahí. Proyecto. Vamos a indicar nuestro archivo CSS. ¿Ya? Esta es una base de HTML5. Tenemos un título, un description y un autor. Y posteriormente me está llamando a un archivo CSS. Ese archivo CSS es el que nosotros con Webpack acá estamos compilando y se está guardando dentro de public css app.css. Así que lo que voy a hacer es indicarle acá una ruta, ¿no?, a ese archivo. Nosotros podemos llegar y colocar css/app.css y va a funcionar en este caso. Pero lo ideal es pasarle la URL completa. Por lo tanto, vamos a hacer uso de un helper que trae Laravel. Vamos a escribir dobles llaves, ¿no? Y estas llaves vamos a escribir dentro URL. Déjenme cambiar acá Laravel Plate, ahí sí. Vamos a escribir dobles llaves y dentro el helper llamado URL. Este helper lo que hace es una función global de Laravel que lo que hace es tomar una URL, la URL actual, no sé, midominio.cl/ y va a continuar lo que nosotros le pasemos. Por ejemplo, css/app.css. app.css. Por lo tanto, me va a entregar la URL completa. Déjenme ver una cosita acá. Ya. Entonces tenemos esto. Vamos a cerrar eso de aquí. Vamos a volver acá. Y vamos a... De momento estamos llamando a mi home, ¿no es cierto? Voy a actualizar aquí. Vemos que aparece en blanco. Estamos bien. Porque no es lo que nosotros en realidad no estamos imprimiendo nada. Simplemente el home está vacío. Así que lo que voy a hacer acá es que voy a escribir @extends. Que esto es el lenguaje de Blade, ¿ya? Sintaxis de Blade, eso, sintaxis de Blade. Y voy a decirle que tome el archivo dentro de la carpeta includes, punto, que vendría a ser entrar a ese directorio, y finalmente le paso el archivo Blade. Vamos a actualizar y vemos que ahora me cambió el title a proyecto. Perfecto, o sea que si yo veo el código fuente con control U, voy a ver que tengo mi HTML5. Y fíjense que el StyleSheet me dice que el href hace referencia a la URL completa /css/app.css. Perfecto, está funcionando. Estamos extendiendo el base template que tenemos aquí. ¿Y por qué es interesante esto? Porque nosotros vamos a poder generar un header o un footer o contenido que va a ser visible en todas las subpáginas de nuestro sitio y que no vamos a tener que volver a escribirlo una y otra vez. Es como hacer un include. Perfecto. Así que dentro de acá vamos a, dentro de mi base.play.php, lo que voy a hacer es
escribir yield y vamos a indicarle un content, ¿ya? Que en realidad vendría a ser como unos hooks en WordPress. Para los que cuando están aprendiendo WordPress podría interpretarse de esa manera. Y a mi home.play.php, que extiende desde el archivo base que está dentro de includes, voy a ahora generarle una section, arroba section content. Vamos a ver si está con eso. Ahí sí está bien. Y finalmente en section. Y yo puedo colocar acá hola. Vamos a volver a nuestro sitio web y vamos a actualizar y vemos que se ve. Si veo el código fuente, veo que tengo mi h1 hola con mi base template, ¿ya? Entonces, tenemos un archivo base llamado base.play.php. Colocamos una sección donde podemos incluir contenido, información, maquetación. Y desde el home extendemos esa base que tiene nuestro header, tiene nuestro footer. Y vamos a colocar un contenido extra. Perfecto. Tenemos todo listo. Vamos a empezar a maquetear. Ya con esto ya podemos empezar a trabajar. Una vez que ya entendemos cómo es el funcionamiento de esto, vamos a empezar a hacer las rutas correspondientes. Tenemos nuestra ruta principal. Vamos a generar nuestra ruta de post o artículo para que vean cómo funciona. Artículo. Y nosotros en nuestras rutas podemos recibir parámetros dinámicos, como puede ser el ID del post. Así que vamos a escribir artículo. Cuando accedan a bloglaravel.oo/artículo/ y un ID del artículo en específico, quiero mostrar el artículo, ¿ya? Pero como este no es de front controller, nosotros podemos hacer un controlador exclusivamente de los posts, ¿ya? Podemos ponerle post controller para tenerlo más ordenado. Para no alargar más el video, lo vamos a dejar como está actualmente dentro del mismo front controller. Así que vamos a crear ese método. Le vamos a llamar show post. Ahí, show post. Vamos a duplicar esto y vamos a escribir y definir ese método. Y vamos a retornar una vista que todavía no creamos llamada show post o post, para que se entienda mejor. Ya, con esto ya tenemos listo nuestras rutas que vamos a utilizar. ¿Qué más? Vamos a especificar, podemos especificar un montón de rutas más, pero de momento lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Vamos a generar una ruta exclusiva, pues, hablando del típico quiénes somos, ¿ya? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Esto no tiene por qué estar escrito de la misma manera, sino que yo lo hago para que se entienda mejor, ¿no? Public function, quiénes somos. Public function, quiénes somos. Y dentro voy a retornar la vista quiénes somos. Perfecto. ¿Qué más podríamos necesitar? El contacto. 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 Y necesitamos generar esa ruta. Contacto. Perfecto. Contacto. Ya, súper. Con eso tenemos las rutas básicas que vamos a utilizar acá. Y tenemos nuestro controlador con sus métodos, con sus funciones dentro de tipo pública y que retornan cada uno de los... aquí tengo uno de más. Cada una de las vistas. Ahora tenemos que terminar de generar todas esas vistas. Tenemos la del home, nos falta post, así que vamos a crear un nuevo archivo, new file, post.blade.php.
Posteriormente tenemos el quiénes somos, views, new file, quiénes somos.blade.php y finalmente el contacto, views, new file, contactos, contacto.blade.php. Ya, tenemos esto listo. Vamos a empezar a maquetear, ya, en el siguiente video.